Ese es el fragmento que vamos a estar estudiando y en el cual vamos a estar meditando el día de hoy, que encontramos en Juan 17. Sigue siendo parte de la oración del Señor, la oración hacia el Padre. Y hoy día, para introducir, me gustaría que comenzáramos de inmediato con la Escritura, con el versículo 20. Dice: «Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Es algo impresionante, hermanos, pero Cristo aquí tiene dos premisas, que Él las da por hecho, por sentado. En primer lugar, Cristo sabe que hay un pueblo definido. Hay un pueblo definido. Y en segundo lugar, sabe que va a haber una expansión de la fe por medio de la predicación fiel de la palabra. Siempre en esta oración y bueno, en toda la Escritura tenemos un pueblo definido. Jesús en este versículo no ora por el mundo, no ora por todos, lo vimos en una de las predicaciones anteriores, sino que ora por los escogidos, por los cuales el Padre le ha dado. Ora por los que han creído, por sus discípulos que han creído, y también ora no por los que han de escuchar en ese sentido, sino por los que han de escuchar y van a creer, van a ser contados dentro de ese número. Y maravilloso nuestro Salvador, porque Él lo conocía todo desde antemano. Él vio este día, Él sabía que esto iba a ocurrir. Él oró por ellos y por nosotros, conociéndonos, porque Él sabía que por causa de la predicación de la palabra, hoy nosotros íbamos a estar aquí. Ninguna petición de Jesús quedó sin contestar. Eso es muy importante. Él es el perfecto mediador. Todo por lo cual Él oró, todo le fue contestado. No es como nuestras oraciones, que de repente nosotros pedimos alguna cosa y no nos llega, no nos es dada. El Señor en su soberanía tiene algo mejor que darnos. Pero con Cristo no es así, porque Él pide lo mejor, porque Él pide lo que es la voluntad del Padre. Todo lo que Él pidió, todo le ha sido dado. El Señor sabía también que era por medio de la predicación de la palabra, es su premisa. Van a creer, por la predicación de estos, van a creer otros. Por la predicación habría expansión de la fe. Y el Señor sabía que no iban a ser 10 a 30 años y luego iba a morir el cristianismo. Iban a morir los que siguieron a Jesús y se iba a acabar este movimiento, porque así hubieron muchos. Y así han habido muchos a lo largo de toda la historia. Pero el cristianismo ha sido eterno y será eterno, porque el Dios al cual nosotros predicamos, el Dios al cual nosotros oramos y en el cual confiamos es eterno, poderoso y soberano y lo controla absolutamente todo. Nos preguntamos, ¿estaba equivocado Jesús cuando suponía esto? Porque es una premisa. El Señor en el versículo 20 dice: «Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer». Él sabe que algunos van a creer y Él ora por ellos. Y han de creer en mí por la palabra de ellos. Él sabía que ellos iban a ir, iban a predicar la palabra y por lo tanto iban a venir a la fe. Premisas del Señor. Él lo da por sentado, por hecho. ¿Se equivocó? No, no se equivocó. Nosotros somos tan solo un pequeño número de los que han creído a lo largo de todos los años. Incluso hoy, de todos los que pisan esta tierra, somos un ínfimo número, pero otros más han creído. La fe se ha esparcido por todo el mundo. Esta premisa del Señor era ciertísima. Era claro que había un pueblo definido. Cristo oró por ellos. Era claro que iba a haber más pueblo por causa de la predicación. Cristo oró por aquello. Cristo es el verdadero Dios y hombre. Él lo sabe absolutamente todo. Él va a dar su vida en el Evangelio. El Evangelio va a ser poderoso para salvar porque Él va a hacer que este Evangelio sea poderoso para salvar. Él va a dar dones para que hombres prediquen acerca de este Evangelio. Él va a dar también las conversiones para que crean. Él va a allanar el camino para todas aquellas cosas. Por eso Él puede dar esto por sentado, porque depende de Él. Como depende de Él, Él gana.
Él vence y así va a hacer. Pero no se olviden de lo siguiente, hermanos. Este Dios hombre, el Salvador, es sacerdote, es profeta y es rey. Él es sacerdote porque Él media la relación. Él es rey porque Él gobierna absolutamente todo. Y Él es profeta porque Él trae la palabra y la voluntad de Dios. Él como rey tiene una voluntad, una ley. Hay algo que Él va a hacer. Y eso es en lo cual nos vamos a centrar el día de hoy. Él es rey, ¿cierto? Y Él es el rey de un pueblo. Bueno, Él tiene una voluntad para este pueblo. Él quiere algo de este pueblo que va a vivir dentro de su soberanía, dentro del poblado que Él está formando. ¿Qué es lo que Él quiere, según lo que nosotros entendemos de el fragmento que hoy estudiamos? Unidad. Unidad en su pueblo. En otras ocasiones, en otros lugares, nosotros leemos que tenemos que tener unidad, un imperativo. Ustedes tienen que tener unidad, ustedes son el pueblo de Dios, tienen que tener unidad. Sean uno. Pero hoy nosotros no estamos viendo un imperativo, nosotros estamos viendo una petición de Cristo hacia el Padre para que la unidad nos sea dada. Jesús oró por la unidad del pueblo, de su pueblo. Este pueblo no puede vivir sin la unidad. Es imposible que este pueblo viva sin esa unidad. Y la consecuencia inmediata y directa es que todo aquel que no tiene esa unidad no es del pueblo de Cristo. No es un escogido desde la eternidad. Porque no puede ser que Cristo ore por esto y haya alguno por ahí que está fuera de la unidad, que no es parte del cuerpo. Ese no puede ser cristiano. Pero ¿dónde se da esa unidad de forma patente, gloriosa? ¿Dónde nosotros vemos aquello? En la iglesia. Es en la iglesia donde está la unidad del cuerpo. No va a ser el tema de hoy día hacer las diferencias y un estudio acerca de la iglesia espiritual y la iglesia local. Lo vamos a dar por sentado en esta ocasión. Hay una iglesia espiritual conformada solo por los creyentes, solo por el pueblo de Dios. Y hay una iglesia local en la cual hay trigo y cizaña. Hay una iglesia local conformada tanto por personas que han creído como algunos que no. No va a ser el tema de hoy clarificar eso cada vez que hablo de la iglesia, para que lo tenga en consideración. Si Jesús ora, el Padre lo da. Entonces, si Jesús ora por unidad, ¿qué podemos pensar de aquel llanero solitario que anda por ahí? Que es cristiano pero no va a la iglesia. Que es cristiano, no ora, no lee, no va a la iglesia o va a la iglesia pero salta de iglesia en iglesia y nunca sirve en ninguna sino solo es servido y también es supervisor y juez. Pero nunca otra cosa. Ese no puede ser cristiano. Porque en ese el Señor no ha respondido la oración de Jesús. Y las oraciones de Jesús son respondidas. Todo lo que Él pide. Tampoco es cristiano aquel que dice ser cristiano y está solo contra el mundo. Sin ningún hermano a su lado. Él está solo contra el mundo. No está solo contra el mundo. Está junto con el mundo. Va caminando con el mundo. Pero no existe ese cristiano que anda solo contra el mundo, va sin hermanos, va sin otro con los otros dones, va sin iglesia. Eso no existe. La unidad se da en el cuerpo que es la iglesia. Esa iglesia espiritual, pero para nosotros, en lo que a nosotros compete, es nuestra iglesia local. En nuestra iglesia somos un cuerpo. Así que veamos ahora este asunto. ¿Cómo se retrata en la palabra? Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En primer lugar, hermanos, hagamos tan solo un breve repaso. Hay unidad entre el Padre y el Hijo. Esto ya lo hemos visto muchas veces, pero no lo olvidemos nunca. Hay unidad entre el Padre y el Hijo. Si nosotros negamos esto, negamos la esencia de la fe.
Nuestros términos, nuestro lenguaje, nuestras palabras no pueden describir lo grande que es Dios. Él es demasiado complejo para que lo podamos comprender y aún más para que podamos bajar esa comprensión a nuestras palabras y podamos decir, así es Dios. Definición de 5 palabras. Eso, hermanos, no podemos hacerlo. Él es muy grande y excelso. Sin embargo, lo vamos a declarar por fe y no por eso declaramos cosas inciertas. Declaramos cosas ciertas. Nuestro Dios es un trino Dios. Es un trino Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero estos tres son uno. Un solo Dios en 3 personas o en 3 subsistencias, depende a quién estemos leyendo, porque como digo, no hay una forma perfecta de poder describirlo, se hace el mejor intento. El credo apostólico también lo declara así: creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. Y más adelante va a decir, creo en el Espíritu Santo. Ese es el testimonio del cristianismo a lo largo de los años. Es el testimonio del pueblo de Dios. Creo en este trino Dios que me ha salvado. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu, ni el Espíritu es el Padre, ni viceversa, ninguna de las 3 aseveraciones anteriores. Pero los 3 son nuestro único Dios, que se ha revelado en 3 personas. En perfecta comunión, en perfecta unidad, en perfecta sintonía, en tan solo un propósito, en un solo amor y en un mismo mensaje, nuestro trino Dios, la unidad de nuestro Dios. Era tan perfecta esa unidad antes de que nos creara que en realidad no nos necesitaba. A Dios no le faltaba amor, a Dios no le faltaban alabanzas, a Dios no le faltaba gloria. Él era completo y autosuficiente antes de que nos crease a nosotros. Esa unión, esa unidad perfecta que ha sido así por toda la eternidad, esa unidad donde no hay peleas, no hay disensiones, no hay desacuerdos, no hay envidias, no hay problemas. Esa unidad perfecta de nuestro trino Dios que ha permanecido inmutable por todo el tiempo, donde no hay celos, no hay contiendas, no hay egos, sino al contrario, una unidad llena de amor, llena de comunión, llena de sabiduría, llena de belleza. Esa unidad Cristo pide que nos sea compartida. Que esa unidad también esté en nosotros. Que esa unidad sea replicada entre los cristianos. Esa maravillosa y bella unidad que el Padre tiene con el Hijo, que ahora nosotros al tenerla con el Hijo, también la tengamos entre nosotros. Eso ya ha sido respondido, hermanos. Lo es y lo será. En esos términos hablamos. ¿Ha sido respondida? Amén, sí, ha sido respondida. Tenemos unidad, pero también tenemos pecado. Y por esa causa a veces esa unidad es como media tortuosa y cuesta. Por eso también decimos que lo será. Porque cuando este pecado salga de nosotros y estemos en la gloria eterna, allá esa unidad va a ser totalmente perfecta. Se acabó el tener problemas entre nosotros. Vamos ahora a nuestro segundo tema, en el versículo 22. El núcleo de esta unidad y los 2 propósitos que Cristo dice. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa gloria es el núcleo, es el centro de esta unidad. Pero también hay 2 propósitos. Yo en ellos y tú en mí. Primer propósito, para que sean perfectos en unidad. Segundo propósito, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El núcleo, hermanos, es el Evangelio. Ese es el núcleo. Ese es el núcleo de nuestra unidad. Esa es la gloria que a Cristo le ha sido dada. Él, por causa del Evangelio, Él, por vivir,
por morir aquel evangelio, por resucitar, por ascender. Él ha sido coronado como el siervo obediente que decidió ser obediente porque Él así lo quiso. Ahora Él ha sido exaltado en lo sumo. A Él mira todo ojo y le alaba y le adora. Esa es la gloria de Cristo y eso es lo que nos es compartido a nosotros. Somos partícipes del Evangelio. Eso es lo que nos ha sido dado y esa es la causa de nuestra unidad hoy día. Eso es el todo de nosotros. Si alguien quisiera decir, no, la gloria que Cristo nos comparte es esa gloria, ese atributo divino que ahora viene a nosotros. Si Dios quisiera darnos su atributo divino de gloria, seríamos fulminados en un segundo que estuviéramos expuestos a ella. No podemos soportar el atributo de la gloria de Dios. Esa gloria es muy pesada, es aplastante. No podemos vivir con ella, con nuestros cuerpos pecaminosos. Esa gloria ya la tenemos hoy. Esa gloria de la cual hablamos es el Evangelio. Este Evangelio nos une a Cristo y Cristo está unido al Padre, de tal manera que somos integrados a esta comunión. Tenemos comunión con Cristo, tenemos comunión con el Padre y podemos ahora acudir directamente al Padre, como lo vimos en algunas predicaciones pasadas. Ese es el centro, el núcleo de esta unidad. Veamos ahora ese primer propósito. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ese es el propósito de la unidad, de pedir la unidad para nosotros. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Puede algo fuera del Evangelio traer unidad? Nos preguntamos. ¿Puede algo fuera del Evangelio traer verdadera unidad a la humanidad? Cuando el mundo ve la iglesia, cuando el mundo ve esta unidad en la iglesia, debe decir, realmente Jesús era el enviado de Dios. Realmente Él era el enviado divino, porque de otra forma, ¿cómo ellos pueden tener la unidad que se les ve cada vez que se reúnen, cada vez que hablan? Apocalipsis 7:9 dice, gentes de toda nación, raza, pueblo, lengua, todos de pie delante del trono y el Cordero, todos vestidos con túnica blanca, llevando palmas en la mano. El mundo no hace esto. El mundo siempre separa. El mundo siempre divide. El mundo dice, acá los que tienen dinero y acá los que no tienen. Acá los jóvenes con los jóvenes. Allá los adultos con los adultos. Acá los que tienen profesión y acá los que no tienen profesión. Acá los de derecha y acá los de izquierda. Y no se miren. El mundo siempre divide absolutamente todo. El problema es cuando el mundo se mete en la iglesia. ¿Pasó eso o no? Lo tenemos en la palabra. Algunos decían, yo soy de Pablo. Y otros decían, yo soy de Apolos. Y yo de Cefas. Y yo de Cristo. Ese es el problema cuando el mundo se mete en la iglesia. Y cuando al mundo dentro de la iglesia se le permite hablar. Se le permite opinar, se le da poder. El mundo siempre va a dividir. Y cuando el mundo decide tener unión, esa unión siempre es inestable. Esa unión siempre va a depender de un hilo porque es muy egocéntrica. Esa unión siempre va a depender de los pensamientos de los hombres, de las ideas de los hombres. Siempre tiene que haber alguien ahí que esté exaltado al cual escuchar. Nosotros escuchamos a Cristo. Nosotros morimos, la iglesia sigue en pie. La unidad del mundo no es así. Muere aquel hombre, muere aquella mujer, se acabó esa unidad, cada cual por su lado, a ver quién puede tomar ese trono, así como tal cual se dividió el imperio de Roma. Cuando morían algunos, se dividían 3, 4, todos querían el poder, porque la unidad del mundo depende de los pensamientos de los hombres, y no puede haber nada más mutable y cambiante que el pensamiento de un hombre. Pero la unidad de la iglesia no es de nosotros, está fuera de nosotros y nos ha impactado a nosotros. Esa unidad viene de Dios, depende de Él e impacta, cala profundo en nuestros corazones por causa del Evangelio. Y ahora nosotros podemos vivir en unidad, porque no nos rendimos cuenta solamente entre nosotros, le rendimos cuenta a Dios. Él, estando fuera,
Esa unidad viene de afuera, impacta para adentro y somos interiorizados. Disfrutamos de esta comunión porque estamos en Cristo. Disfrutamos de esta comunión con el Padre. Entonces, uno de los propósitos de esta unión es que el mundo conozca que Jesús es el divino enviado del Padre. Esta es una hazaña colosal, unir a los pecadores. El mundo, cuando ve esta unión, la cual debería haber en nosotros, tienen que decir, ¿cómo puede ser? No, Jesús tuvo que ser real. Realmente Él tiene que ser Dios, porque de otra forma no se explica. No se puede explicar que aquí hayan jóvenes, niños, adultos, ancianos. Unos tienen más recursos, otros tienen menos, pero todos hablan el mismo idioma. Todos alaban al mismo Dios. Esto no puede ser. Jesús tiene que ser real. Ese es uno de los propósitos para la unidad de la iglesia. El segundo propósito, para que el mundo conozca que los has amado a ellos como me has amado a mí. Ese es el segundo propósito, que el mundo conozca que el Padre nos ha amado a nosotros como ama a Cristo. Ese mismo amor del Padre. El Padre ama al Hijo. El Padre tiene comunión con el Hijo. Ahora, las buenas noticias. Los que hemos creído somos posicionados en el Hijo. ¿Tiene Cristo herencia? Nosotros también tenemos su herencia. ¿Tiene el Hijo la potestad de entrar en la presencia del Padre y de estar siempre ahí? Nosotros también, porque estamos posicionados en el Hijo. Disfrutamos de todas las bendiciones que Cristo ganó y que Él decide repartirnos a nosotros porque estamos en Él. Vivimos delante del rostro de nuestro Dios porque así vive Cristo y nosotros estamos en Él. Cristo está unido al Padre también en su oficio de mediador. En este oficio de mediador, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Por lo tanto, estamos con el Padre, porque Él también está unido como mediador. No es solo la cabeza la que está ahí, también nosotros como el cuerpo de Cristo. Gill comenta al respecto, un pastor bautista. La naturaleza de este amor es que es desde la eternidad. Es un amor de complacencia y deleite, es especial y peculiar, inmutable e inseparable, y durará para siempre. Ahora Dios ha amado a su pueblo como ha amado a su Hijo. Los ama no meramente como criaturas, como descendientes de Adán o como considerados en sí mismos, sino como en Cristo. Los ejemplos de su amor por ellos son su elección en Cristo, hacer un pacto con ellos, la misión de Cristo en este mundo para obtener salvación para ellos, la vivificación y el llamado de ellos por su gracia, el cuidado que tiene de ellos después al suplir sus necesidades, apoyarlos bajo las tentaciones, liberarlos de las aflicciones y hacer que todas las cosas obren juntas para su bien, a todo lo cual agrega las provisiones que hace para ellos, tanto para el tiempo como para la eternidad. La naturaleza de este amor es tal como el que tiene hacia Cristo, es desde la eternidad, un amor del máximo deleite y placer, es especial y peculiar, inmutable y continuará por siempre. ¿Qué podemos decir más de este amor inmutable que será para siempre? ¿Qué queda fuera de este amor? ¿Qué necesidad queda fuera de este amor? ¿Qué manera tiene Dios para suplir nuestras necesidades? Si necesitamos algo, ¿va a caer un avión, un paracaídas y va a mandar los recursos que necesitamos? ¿O utilizará a otros para suplir las necesidades de otros? Utilizará a los suyos para suplir las necesidades y para decir que nos ama. Y el mundo tiene que ver eso. El mundo tiene que ver eso y decir, ellos son amados por Dios. Porque mira, ahí nadie tiene necesidad, porque ellos son uno. Ahí el amor de Dios
está presente. Ellos disfrutan de la bendición de Dios. Ellos disfrutan del amor de Dios. Ellos son amados por Dios. Yo no he visto esto en ninguna parte, solamente en ellos. Una pregunta antes de que pasemos a nuestro tercer tema el día de hoy. ¿Tiene sentido que yo sea amado por el Padre y esté yo en Cristo? Soy del cuerpo de Cristo. Hay alguien aquí a mi lado. Ha sido amado por el Padre. Está en Cristo. Pero que Él y yo estemos peleados y no podamos hablar. ¿Tiene sentido eso? Los dos estamos en el mismo cuerpo, somos amados por el mismo Padre, tenemos una misma fe, pero no podemos llevarnos bien bajo ningún término. No tenemos ningún grado de comunión. No estoy diciendo que seamos los mejores amigos, estoy diciendo que no tenemos comunión ni unión. ¿Tiene eso realmente sentido en corazones regenerados? Que estemos en pelea y en discordia, que dos estemos en Cristo y los dos no tengamos unión ni comunión. Eso no tiene ningún sentido a la luz de la palabra. Vamos a nuestro tercer tema entonces. ¿Cómo retrata la Biblia la unidad de la iglesia? Vamos a verlo en tres formas. Vamos a pasar dos rápidamente y nos quedaremos en la tercera. En primer lugar, la Biblia retrata la unidad de la iglesia como una edificación. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Una casa, un edificio espiritual, un templo en el cual hay adoración para Dios. No piedras muertas, piedras vivas. Si usted saca una piedra de esta edificación, lo más probable es que se caiga. Si hay un incendio, ¿acaso no se va a afectar la construcción por completo? Si pasa el fuego por sobre estas piedras, ¿solo algunas lo resentirán y otras no? Es una edificación. Cada material, cada piedra, proveyendo un soporte en específico, una función en específico, en un lugar en específico, pero es una edificación, una casa espiritual. También retrata la Biblia la unidad de la iglesia como una esposa. Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo se casa con una esposa, no con dos esposas, no con la esposa y la concubina, no con la esposa y la amante, es con una esposa, una en constitución, una por la cual Él ha dado su vida, una en la cual Él ha trabajado para presentársela a sí mismo, es una esposa, le pertenece a Cristo. Otras pueden andar por ahí, no le pertenecen a Cristo. Una le pertenece a Cristo, la cual es su esposa. También retrata la Biblia la unidad de la iglesia como un cuerpo. Eso lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 27. Voy a parafrasear solamente algunas partes. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Así se retrata la unidad de la iglesia. Un cuerpo, muchos miembros. Todos los miembros no hacen la misma cosa, pero son muchos miembros y un cuerpo. Es decir, hay cierta clase de diversidad, pero es un cuerpo. Los distintos miembros del cuerpo cumplen distintas funciones. Cada cual hace lo suyo. Cada parte del cuerpo hace lo suyo. No todos hacen lo mismo. Sin embargo, los miembros del cuerpo se necesitan unos a otros.
Si uno es quitado, si falta alguno, los demás se resienten, porque todos los miembros son necesarios para el correcto funcionamiento. Aún así, los miembros más débiles, los que parecen que no hacen nada, visible o externamente, son los más necesarios. Aquellos miembros más débiles, los más necesarios. Y los más indignos son vestidos de mayor dignidad. Esos que son más indignos, se les tiene mayor cuidado y mayor estima. Se piensa en ellos y se les cubre. A los miembros menos decorosos se les da más honor. Este cuerpo es uno y no puede tener desuniones, porque eso ya sería una enfermedad. Hay un problema. No está unido, no está concertado. El cuerpo se preocupa de sí mismo, porque el cuerpo es uno, una parte afectada. Es un problema para todo el cuerpo. El cuerpo comparte su dolor por completo. Cuando uno se duele, el otro lo sabe y está ahí, porque el cuerpo comparte su dolor. Así también el cuerpo comparte la honra. Y el cuerpo es de Cristo. Tan solo con esta porción podríamos hablar de muchos ejemplos particulares, pero quiero tomar tan solo algunos pocos. En este cuerpo hay una unión única. Veamos ahora nuestra realidad local. Apliquémoslos a la iglesia. Apliquemos de lo cual Pablo está hablando. En nuestra iglesia local, ¿todos son pastores? ¿Todos son diáconos? ¿Todos predican? ¿Todos enseñan? ¿Todos tienen la misma sabiduría? ¿Todos creen absolutamente lo mismo en todos los puntos de la doctrina? No. Cada cual hace su trabajo en el lugar que fue puesto. No todos son llamados a lo mismo. No todos hacen exactamente lo mismo y aún así no todos creen exactamente lo mismo en todos los puntos de la doctrina. Con eso es claro que hay que dejar fuera lo que no podemos transar: la justificación por la fe, la Trinidad, la doble naturaleza de Cristo. Todas aquellas doctrinas que son fundamentales, no estamos hablando de aquello. Pero hay uno que otro punto en el cual no creemos exactamente lo mismo, pero pertenecemos al mismo cuerpo. Aún no todos entienden exactamente las mismas cosas. Hay algunos que saben más que otros, pero somos del mismo cuerpo. Somos parte de esta iglesia local. ¿Hay alguno acá que siempre ande súper bien? ¿Que nunca necesite una palabra de corrección? ¿Que nunca necesite aliento? Siempre está dispuesto a ayudar, pero jamás puede ser ayudado porque ese hermano es perfecto. Comprende la teología y la aplica de tal manera que puede pasarle cualquier cosa. Ahí está, firme, no necesita nada. No, no hay ninguno que sea así. Todos requieren apoyo. Un día estamos bien, un día somos fuertes y un día estamos débiles. Un día podemos correr y al siguiente día ni siquiera podemos llevarnos la cuchara a la boca. Espiritualmente es así. Nos necesitamos los unos a los otros. Incluso, hermano, piense lo siguiente: ¿de qué le sirve al sabio la sabiduría si nadie la necesita? Aún en eso el cuerpo está concertado. Algunos predican, algunos enseñan, algunos aconsejan, porque otros necesitan la predicación, porque otros necesitan el consejo. Aún en eso hay unidad. ¿Son todos igual de fuertes en la fe? ¿Son todos igual de fuertes en la fe? ¿Tienen todos la misma fortaleza? Claramente que no. Hay algunos hermanos que tienen alguna fe tan débil que puede ser que por perder la micro duden de si Dios existe. Así de débil es su fe. Cualquier cosa de inmediato: ¿será que Dios está conmigo? ¿Y si Dios me dejó? ¿Y ahora voy a perder mi trabajo? ¿Y ahora? Pierden la fe por absolutamente todo. Pero hay otros que le diagnostican alguna enfermedad y le dicen: te quedan 3 meses de vida. Y al siguiente día está más gozoso que ayer. Y no podemos entender eso.
tiene una fe más fuerte. Pero así se da en el cuerpo. No todos los miembros son igual de fuertes, porque no todos están en el mismo lugar ni cumplen la misma función. ¿Significa eso que tenemos que mirar en menos a los que tienen una fe débil? ¿Significa eso que los miramos en menos? ¿Que los tratamos con desdeño? No, sino que de ellos que son los débiles, los tratamos con más cuidado, porque son más débiles. Se les debe tener mayor cuidado. La palabra hablaba de eso, aquellos miembros que son débiles. Por ejemplo, nuestros riñones, o el hígado, o el estómago, miembros tan importantes, pero en sí, en su constitución, son débiles. ¿Acaso usted le pega a sus riñones para que se hagan fuertes? No, pues tiene que soportar como soportan mis piernas, como soportan mi hombro, tiene que ser fuerte. No hacemos eso porque si lo intentamos dañar, es débil. Y entonces todo el cuerpo se va a resentir cuando ese miembro deje de hacer su función porque era débil, pero se le trató como no debía ser tratado. Entonces, ¿qué hacemos con ese miembro débil? Tenemos más cuidado con ese miembro. En eso manifestamos la unidad. No golpeamos a los débiles para que se hagan fuertes. Los tratamos según lo que son en ese momento. Si son débiles, los tendremos que tratar con cuidado, porque si los perdemos, la vida del cuerpo se hace muy problemática. Ese es el problema. Somos un cuerpo. Si perdemos miembros por gusto, la vida de iglesia se vuelve muy difícil, porque hemos perdido miembros de nuestro cuerpo. ¿Abandonamos al hermano que sufre? ¿Hacemos eso? Hay uno que está sufriendo, está dolido ese miembro, que se duela solo. Es más, me duele la mano, me la voy a cortar y me la voy a sacar porque no quiero tener más dolor. No, sino ¿qué hacemos? Ejercemos los dones que nos fueron dados. ¿Tiene alguna palabra de consuelo? Vaya y ejérzalo. ¿Tiene alguna sabiduría para mostrarle el camino? ¿Tiene uno una fe fuerte? ¿Tiene uno la palabra de Dios? Que vaya y le hable. Aún Spurgeon habla acerca de, ¿no sabes cuál es tu ministerio? ¿No sabes cuál es tu don? Anda y sé de los que ayudan. Gasta todas tus fuerzas en ser de los que ayudan. Hay uno con necesidad, anda, ve, habla, sé de este ministerio, los que ayudan. Aún en eso Spurgeon hablaba. No abandonamos al que sufre, nos dolemos con él. Imagínense si los dejamos fuera, cortamos esa mano que duele, se desangra el cuerpo por completo. Todos sufren, todos lo van a resentir. ¿Alguno pertenece más a la iglesia que otro? Así como también, ¿hay algún órgano del cuerpo que pertenezca más al cuerpo que otro? ¿Pertenece más el pastor a la iglesia, el diácono a la iglesia, que el que recién es miembro, que el que recién viene llegando a la iglesia? ¿Pertenece más? ¿Podríamos decir que el cerebro es el cuerpo, que el corazón es el cuerpo y que todo lo demás es prescindible, no importa? Perdamos brazos, perdamos piernas, perdamos dedos, no perdamos el corazón y no perdamos el cerebro. No, porque es un cuerpo, cada cual hace lo suyo, pero todos los miembros son igual de importantes. Aún, hermanos, piensen lo siguiente, una infección que entre por el más pequeño de los dedos de nuestro cuerpo, si no se controla a tiempo, eso es perjudicial para todo el cuerpo. Eso va a envenenar la sangre en algún momento. Y la infección va a pasar a todos los órganos del cuerpo. Por eso es que todos son importantes. Por eso es que no podemos hacer la vista gorda cuando hay un dolor. No podemos quedarnos aparte porque alguien está dolido. Y eso afecta la vida del cuerpo por completo. Eso afecta nuestra vida de iglesia. Esto no debe ser un llamado a la pereza espiritual. Para nada. No, porque otro lo va a hacer. Si el Señor ha dado dones, entonces que vayan y ejerzan los dones. Yo todavía no. Esto no puede ser un llamado a la pereza espiritual. Pensar que como hay 10 dedos, y yo soy dedo, que los otros 9 trabajen entonces. Como hay 2 piernas, que una camine, y yo me puedo quedar tranquilo.
No se puede hacer eso, somos un cuerpo, pero todo el cuerpo trabaja. Si tú eres pie, entonces tienes que caminar. Si tú eres ojo, tú tienes que ver. Si tú eres cuello, tienes que dar estabilidad a la cabeza. Si tú eres dedo, tienes que coordinarte con los otros dedos para que coordinado con los otros dedos puedas trabajar y hacer tu parte y luego haya un trabajo decente. Y si tú eres talón, una parte muy difícil, vas a tener que aguantar todo el peso del cuerpo todo el día y resistirlo con todas tus fuerzas, porque eres talón. Tienes que hacer tu parte. ¿A qué te llamó Dios? ¿Cuál es tu parte en el cuerpo? ¿O hay alguna parte del cuerpo que sea imprescindible? Entonces, si todas las partes del cuerpo son necesarias y todas tienen algo que hacer, entonces tienes que hacer tu trabajo. Cuando una parte del cuerpo no trabaja, eso se vuelve muy problemático para el resto del cuerpo. Causa problemas. Cuando hay algún miembro en la iglesia que no hace absolutamente nada, eso es un gran problema para el resto de la iglesia. Porque hay dones que fueron entregados por Cristo porque esa persona es salva, esos dones fueron entregados por Cristo y esa persona que está ahí no los ejerce. Y la iglesia sufre necesidad porque hay alguien que no está haciendo absolutamente nada. Un miembro paralizado va a ser muy problemático porque en algún tiempo eso puede ser que tenga que ser cortado porque no hace absolutamente nada. Incluso puede ser que ni siquiera esté siendo irrigado. Eso es un gran problema, un miembro paralizado. ¿Qué le pasa a ese miembro paralizado? ¿Será que no siente nada? ¿Será que a lo mejor en algún momento se hiere, entra una infección y como no siente nada, eso repercute en el cuerpo entero? Los miembros deben trabajar en la iglesia, así como los miembros del cuerpo trabajan. Pero también causa problema otra cosa en la iglesia, cuando hay una oreja que quiere ser ojo. Eso causa mucho problema en una iglesia. Eso también es muy problemático. Haz lo que el Señor te ha mandado hacer y no quieras hacer otra cosa. Si el Señor te guardó para algo, Él va a proveer todo. Si no te guardó para poder quizás asumir algún ministerio, no lo asumas. Porque si el Señor hubiera querido que tú lo asumieras, te hubiera guardado para eso. Hay miles de otras cosas que puedes hacer. Y a eso está llamado al Señor. Pero no quieras ser ojo si eres oreja, porque a ese cuerpo le va a faltar una oreja porque quiere ser ojo y no va a poder entonces oír lo que debe oír. Eso también es un problema. Ahora, ¿cómo se ve reflejada esa comunión práctica en nosotros, en nuestra vida de iglesia? Podríamos hablar de muchas cosas al respecto, pero para nuestro bien, eso lo considera los capítulos 26 y 27 de nuestra confesión de fe. Así que los que estén en aquel momento, vamos a poder hablar acerca de la vida de iglesia, la comunión de la iglesia, de una forma un poco más detallada. Ahora me remitiré a dar tan solo algunos ejemplos. ¿Cómo pueden los miembros de la iglesia ser uno, ser iglesia, tener unión, comunión y mostrarla al mundo? Porque esto fue por lo que Cristo oró. Así que esto debe ser respondido en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? En primer lugar, me gustaría resaltar, teniendo una misma fe y doctrina. Teniendo una misma fe y doctrina. El Evangelio es doctrina. El Evangelio es conocimiento. Cuando yo declaro que Cristo es Señor, yo estoy diciendo de inmediato que no hay otros señores. No hay ningún otro en el cual pueda haber salvación. Esto es doctrina. Esto hay que leerlo, hay que entenderlo, comprenderlo, confesarlo con el corazón. Por lo tanto, manifestamos esa unión y comunión práctica cuando tenemos una misma fe, una misma doctrina y un mismo sentir en estos aspectos. No puede haber ninguno aquí que no crea en la Trinidad, que no crea en la inerrancia de las Escrituras, que no crea en la justificación solo por la fe y no por las obras. No puede haber alguno aquí que diga, yo he sido medianamente bueno, el 99% de mis obras son buenas, por lo tanto me merezco el cielo. Ese, aunque esté parado aquí
y venga durante 40 años a la iglesia, aunque esté aquí, no es parte de la unión y de la comunión de la iglesia. No puede. Es cizaña. Y va a ser separado en el momento en específico. Pero tenemos que tener una misma fe y un mismo sentir, un mismo saber respecto a la doctrina, especialmente en cuanto a lo fundamental. Segundo, ¿cómo podemos ser iglesia? ¿Cómo podemos manifestar esa unión? Ejerciendo los dones que nos fueron entregados. ¿Qué don tienes? ¿Cuál es tu don? Ejércelo y ponlo en obra. Pero no lo andes obrando en cualquier parte. Esta es tu iglesia local, obra acá. No digo que no puedas también ejercerlo en otros lugares, pero si lo ejerces afuera y no lo ejerces adentro, entonces eres peor que un incrédulo, como se le decía a aquel hombre, que no provee para los de su casa. Tienes que proveer para los de tu casa. Esta es tu casa. Entonces trabaja los dones y óbralos dentro de la iglesia, en conjunto con los hermanos. Si ya llevas un tiempo viniendo a los cultos, si llevas un tiempo, has conocido a los hermanos, has estado hablando, entonces ya es momento de que empieces a dar señales de vida, señales de que eres parte del cuerpo, señales de que estás vivo, que hay vida en ti, que por ti fluye la sangre. En tercer lugar, orando los unos por los otros. Yo diría que esta es la mayor prueba de amor. Porque alguien que ora, ¿qué reconocimiento va a tener? ¿Quién lo va a alabar? Oh, hermano, qué bueno que tú oras tanto por todos. Si la oración se hace en lo secreto, pero se le pide a Dios. Yo creo que esta es la mayor prueba del amor y de la comunión. Alguien que está preocupado incluso cuando no está hablando con esa persona en aquel momento. Orar por los hermanos, por sus necesidades, recordarlos. Hay muchas peticiones que se hacen en los cultos de oración. Podemos recordarlas y repetirlas luego delante del Señor. Manifestamos la comunión, la unión. Somos un cuerpo, somos una familia. En cuarto lugar, congregándose y participando en las actividades de la iglesia. ¿Qué dice Hebreos? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. La pregunta ahí, la gran pregunta importante, ¿qué es congregarse? ¿Es venir a un culto al mes? ¿Es venir a 2? ¿A 3? ¿A 4? ¿O al máximo? ¿Entre 4 y 5? ¿Cultos mensuales? Sí y no. Porque congregarse claramente que es venir a la iglesia. Pero no solamente es venir a la iglesia, es tener comunión. Eso es congregarse, tener comunión con los hermanos cuando también están acá. Tener comunión con los hermanos, participando en las distintas actividades de la iglesia. Hay una reunión de oración, hay algún discipulado y yo puedo ir, entonces voy. ¿Por qué? Porque yo soy parte de esta iglesia. Yo tengo unión, unidad. Yo estoy congregado con ellos. Eso era la iglesia primitiva cuando se escribió en aquel momento. Ellos tenían más actividades. No solamente el domingo. El domingo es muy importante. El domingo es exaltado. Es el día del Señor. Pero hay otras instancias también donde somos iglesia. Donde nos congregamos los unos con los otros. Si yo puedo, entonces yo debo acudir. Y todas las excusas que ustedes pudiesen tener, porque yo no digo que no haya razones viables, pásenla por el siguiente filtro. Cuando el autor escribió esto en la epístola de los hebreos, la cosa era la siguiente. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero ¿cuál era el precio de no dejar de congregarse? El precio era que si yo me congregaba, probablemente exponía mi vida y me podían matar por causa de mi fe. Si usted me dice que no quiere en algún momento congregarse o participar de algo, porque hoy que los tacos son tan grandes a esa hora, es que estoy tan cansado, es que no tengo suficientes recursos, entonces pida, pero no guarde silencio, hable, pero pase sus excusas por ese filtro, porque a los hebreos les iba a costar la vida congregarse. Y aún así el autor les dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces, congrégate, participa de las distintas actividades de la iglesia si está en tus manos hacerlo.
no seas negligente con aquello. Quinto, sometiéndote al señorío de Cristo en la iglesia local. Porque para tener comunión con la iglesia, primero hay que tener comunión con Cristo. Y hablé anteriormente de que Cristo era el Señor de la iglesia y como Señor tiene una voluntad. ¿Dónde vemos aquella voluntad? Tan solo unos aspectos. El bautismo. Si tú eres cristiano, has creído y llevas ya relativamente un buen tiempo creyendo y no te has bautizado, debes buscar bautizarte, porque es un mandato de parte del Señor. Es una prueba visible. Es, podríamos decir, una predicación del Evangelio a los ojos. Una persona siendo sepultada bajo las aguas y luego siendo sacada ahí como si resucitara. Entonces, si es mandato del Señor, tú eres cristiano o eres cristiana, llevas un buen tiempo y no te has bautizado, busca entonces bautizarte porque eso es lo que hace el pueblo de Dios. Se bautizan porque Cristo el Señor lo ha mandado. Y entonces así, posteriormente, vas a poder participar de la Santa Cena. Te vas a poder sentar en la mesa con el Señor y con el pueblo congregado y vas a poder disfrutar de estar en la presencia de Cristo. También debes participar con la unidad de la iglesia dando de tus ofrendas o diezmando, porque eso es lo que el pueblo de Dios hace. Devuelve al Señor lo que es de Él, con sabiduría. El Señor nos ha dado sabiduría para administrar nuestros fondos y ha sido esto estudiado anteriormente en nuestra iglesia. Pero debes participar como el pueblo de Dios participa a lo largo de toda la Escritura. Pero también tenemos que someternos al señorío de Cristo en algo que puede que a momentos no nos guste mucho, lo cual es la disciplina de algunos miembros de la iglesia. ¿De cuáles miembros de la iglesia? Algunos que caen de la comunión, algunos que caen en pecado y transgresiones, algunos que son negligentes a los mandatos del Señor, algunos que dañan a la iglesia y no muestran ninguna señal de arrepentimiento, alguno que ha dejado de creer en las doctrinas fundamentales. ¿Y la iglesia qué debe hacer? La iglesia debe saber que ahí hay gangrena. Aquí la maleza parecía hierbabuena, pero no lo era. Y entonces se hace necesario aplicar la disciplina. Y la iglesia debe estar unida y firme bajo el señorío de Cristo para poder aplicar una disciplina cuando se debe. Porque en estricto rigor, la disciplina es una muestra de amor. Porque cuando no hay amor, entonces lo que le pasa a una persona a mí no me importa. Pero cuando hay amor y yo veo que alguien va cayendo y va cayendo y va cayendo, entonces les digo, mira, aquí la cosa es bien clara. O tú te arrepientes y vuelves, o tú no eres y por lo tanto nunca fuiste. Vuelve cuando te arrepientas. Eso es amor, porque le estoy dando un mensaje claro. Le estoy diciendo, tu alma está más pegada al infierno que al cielo. Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque eres parte, porque te he amado. Eso es manifestar amor y también es la voluntad de Dios. Por lo tanto, también la iglesia debe estar unida en aquello. Y eso también hace que la unidad permanezca adentro de la iglesia. Son un problema, hermanos, un gran problema todas las iglesias que no practican la disciplina. Yo me he encontrado con personas que me han contado que el pastor de su iglesia, el pastor que siempre ha estado pastoreando en esa iglesia, tiene como 10 mujeres, dentro de la iglesia incluso. Y yo le digo, ¿y qué ha hecho tu iglesia? Es que nadie puede decir nada, nadie puede hacer nada. Ahí hay que entrar a disciplinar a esa persona, sigue predicando la palabra. ¿Cómo puede ser? No se está aplicando esa disciplina para mantener la unidad de la iglesia, sino que ¿qué se hace? Se mantiene la unidad mundana adentro de la iglesia, donde nadie puede decir absolutamente nada. Y las predicaciones tienen que ser cada vez más suaves, porque todos tienen yayas y no se puede tocarla de ninguno. Todos tienen heridas y mejor no hablar algo que pueda llegarle a uno porque él sabe las mías y se las va a decir al otro. Y luego cada uno de los que se sube al púlpito
empieza a predicar cada vez más fuerte teniendo solamente una persona aquí en la mente. Y toda la iglesia lo sabe y nadie puede decir nada. ¿Por qué? Porque no se aplicó la disciplina a tiempo. La disciplina debe ser aplicada y así mantenemos la unidad de la iglesia. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Lo que ya vemos que ocurre mucho. El mundo ve la iglesia, esta iglesia llena de pecados, esta iglesia donde todos los miembros tienen vidas, dobles vidas, y dice, ¿y hay Dios? Porque si ellos tanto que predican la palabra, ¿cómo puede ser que tengan vidas peores que la mía? Ese Jesús no debe haber existido, era un mentiroso. Ellos lo hacen solamente para cobrar diezmos y entonces para ganar dinero. Ese Dios no existe. Aparte que, mira de nuevo sus vidas. Ellos, si existiera Dios, los amaría y les mostraría la verdad, pero claramente que ahí no está el amor del Padre. Claramente que Jesús no es el enviado de Dios. Para vivir como ellos, que están llenos de peleas y discordias, mejor me quedo en mi casa. Por eso es que la disciplina es necesaria, porque con eso se mantiene la unidad de la iglesia. Y entonces volvemos atrás. El mundo va a declarar que Jesús es el enviado de Dios y el mundo va a declarar que ellos son amados con el mismo amor que el Padre ha amado al Hijo, en todos los aspectos que he nombrado anteriormente. Pero también hay una parte muy terrorífica, hermanos, en cuanto a la unidad de la iglesia, lo cual es el quiebre de la unidad en una iglesia. No podemos saltarnos esto al meditar en esta porción de la Escritura. Hermano, hermana, debes temer. Ciertamente tienes que temer, porque Hebreos lo dice de esta forma. Han habido algunos que han estado sentados a la mesa de la comunión, algunos que han hablado el mismo idioma de la iglesia, compartieron y comieron la misma comida. Han habido algunos que iban con las ovejas, comieron, pastaron el pasto de las ovejas, fueron guiados por la misma senda de la santificación, en conjunto con el pueblo de Dios, en conjunto con el rebaño, anduvieron allí, fueron guiados a la santificación. Han habido algunos que han abandonado pecados, y no han pecado porque les ha parecido que eso era bueno. Han habido algunos de los cuales se ha podido cosechar. Han habido algunos que trajeron a otros a la fe. Abandonaron pecados. Algunos que dijeron amar a Cristo con todo su corazón y lo declararon por mucho tiempo. Oraron en público. Han habido algunos. Y luego de todo eso, luego de haber bebido toda la abundante lluvia de Dios que caía sobre ellos, en vez de producir hierba provechosa, produjeron espinos y abrojos. Por lo tanto, son reprobados y están próximos a ser maldecidos, y su fin es ser quemados. Eso nos hace temer, hermanos, porque hoy nosotros tenemos comunión en nuestra iglesia local, pero el día de mañana puede que seamos menos que ayer. Y los que salieron, ¿por qué salieron? ¿Por qué han salido? Eso es algo de temer. ¿Será que el próximo en salir voy a ser yo? Esa es una pregunta que por más dolorosa y terrible que sea, tengo que hacérmela. ¿Será que no estoy firme? ¿Será que no soy? ¿Será que yo mancharé el testimonio de Cristo? ¿Seré realmente yo? Hay que temer porque por algo eso está en Hebreos 6. Porque eso ocurrió antes, ha ocurrido en la historia de la iglesia y seguirá ocurriendo. Y el autor dice, pero nosotros los que somos, vamos, sigamos adelante, miremos eso y que eso no sea una muestra más para decir, esa senda que está justo al lado del barranco, por ahí no voy a pasar. Al ir pasando por el lado del campo donde Judas se suicidó, se quitó la vida, yo veo eso y debo decir, ¿cómo fue que Judas llegó a eso? ¿Cómo fue que él cayó ahí? ¿Cuáles fueron sus pisadas para no andar por ellas?
porque la apostasía es algo muy grave, es algo muy grave, pero lamentablemente es una realidad. Y nosotros tenemos que proseguir a la santificación hasta el último de nuestros días. Y si no mantenemos nuestra fe y perseveramos hasta el último de nuestros días, si la abandonamos en el último de nuestros segundos, como lo hicieron algunos en la época, en todas las épocas de la iglesia, si no lo hacemos hasta el último segundo, como algunos se retractaron justo antes de morir, entonces significa que nunca fuimos, nunca fuimos, nunca fuimos del número de los escogidos. Éramos tan solo cizaña, maleza, espinos y cardos, pero nunca fuimos verdadera hierba de Dios. Por lo tanto, tenemos que temer. No juegues con los límites de la tentación dentro de la iglesia. No lo hagas. Tú sabes cuál es tu límite. No juegues con tus límites. Tampoco des el mínimo visible para tu iglesia. Voy a tener comunión, suficiente comunión con la iglesia para que no me estén llamando y me estén molestando que por qué no fui a la iglesia, que por qué no fui allá. Voy a dar el mínimo para que sepan cuál es mi rostro, pero ojalá que no se acuerden de mi nombre. Solamente me aparezco un poco por ahí. No des el mínimo, porque la comunión es ser familia, es estar acá, es ayudar, apoyar. Le aseguro que un hermano que ha sido ayudado por otro se recordará el nombre de ese hermano, porque le ayudó. Si nadie sabe tu nombre y ya llevas un tiempo en la iglesia, eso es preocupante, porque no estás ejerciendo tus dones. No seas negligente con los deberes hacia tus hermanos, porque ¿quién no dice que has comenzado el camino de la apostasía? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo puedes asegurar? No lo puedes asegurar. Solamente lo puedes confirmar prosiguiendo a la santificación. Trabaja los dones que el Señor te ha dado para el cuerpo. Y teme, teme, teme a la apostasía, porque a lo mejor hoy estás aquí diciendo, sí, yo soy cristiano, yo soy cristiana, soy tan cristiano que si yo estuviera ahí, yo lo haría mejor, incluso. O quizás estás diciendo, mira, entiendo todo, yo podría ser más parte de la iglesia, pero ¿sabes qué? No quiero ser fanático tampoco. Es mucho. ¿Cómo? Cada vez, cada domingo, apartarlo para el Señor, trabajar para los hermanos, tener mi WhatsApp lleno todo el tiempo, tener llamadas perdidas. No, quiero mi libertad. ¿Por qué no dices eso también cuando estés en el cielo? Uy, una eternidad en el cielo. Señor, ¿será que me puedo ir al infierno un rato? ¿Vas a pedir eso también en el cielo? No, ¿cierto? Entonces tampoco lo pides ahora. Sé parte de la comunión por completo. Luego estarás en el cielo por completo. Si tú quieres mantenerte fuera, ¿será entonces que quieres mantener la mitad del cuerpo en la presencia de Dios y la otra mitad en la ira de Dios? Para mantener un poco de tu libertad, un poco de lo que es tuyo y te pertenece. Somos del Señor. Dependemos totalmente de Él. Esto es lo temible de este texto. ¿Se contesta esta oración en tu vida? ¿Eres parte de la unidad de la iglesia? ¿Eres parte de la unión de este cuerpo local? ¿Eres parte? ¿Se contesta esta oración en tu vida? Porque si no se contesta en tu vida, hay un problema, no en la oración, en tu vida. Ahí está el problema, porque la oración sí ha sido contestada. ¿Tienes parte en la iglesia? Tienes que pedirle al Señor ser uno por los cuales Él oró, ser uno por los cuales Él pidió. Cuida de tu salvación con temor y temblor. Considera lo que significa la comunión con Cristo y la comunión con la iglesia, la unidad de la iglesia. También evalúa si estás firme, pero si tu firmeza realmente es conforme al estándar de Dios y no al estándar tuyo, porque eso es lo que sirve. De lo contrario, tu vida depende del subjetivismo y en el día final te vas a encontrar con un rey y una ley y no te va a preguntar cuál era tu estándar. Va a decir, tú no cumpliste mi ley, por lo tanto eras reprobado. Y por sobre todo, huye de la apostasía.
Te comento, tú no sabes cuándo comienza la apostasía. Puede comenzar muy levemente, tan solo un poco, una pequeña desviación. Al principio, huye de eso, porque no sabes lo que va a ocurrir el día de mañana. Quizás hoy estás sentado a la mesa, estás gustando del pasto de las ovejas, pero puede ser que mañana ya no lo comas nunca más, porque apostataste de la fe. Puede ser que hoy creas ser cristiano, pero un día te levantes de tu cama, te mires al espejo, leas en tu frente y diga condenado por toda la eternidad, porque nunca fuiste. Pero la apostasía comienza leve. Empezar a restarse de la comunión de la iglesia levemente, hasta que llega el momento en que ya no hay vuelta atrás. Tienes que tener cuidado con esto, porque la oración de Cristo sí es contestada. ¿Qué evidencias hay en tu vida de que tú eres parte de la iglesia? ¿Conocen tu nombre? ¿Ejerces tus dones aún en lo secreto? ¿Qué evidencias hay de que tienes unidad con la iglesia? Cuídate mucho de evaluar a la iglesia como algo externo a ti. No es que yo voy a esta iglesia, pero esta iglesia tiene estas cosas que a mí no me gustan mucho. Ah, ¿no eras tú parte de la iglesia entonces? Todos pecan menos tú. Y resulta que entonces ante cualquier cosa que no te guste, separación, divorcio con la iglesia. No me gustó, me voy a otra que sí me guste. ¿Y cuándo ejerciste tus dones? ¿Y cuándo fuiste parte de la iglesia? ¿Y cuándo fuiste parte del cuerpo para la corrección del error? ¿Cuándo hiciste aquellas cosas? ¿Será que la iglesia es algo externo a ti? Si así lo estás considerando, estás pecando, porque tú eres parte de la iglesia. Puede que tú consideres que hay otras iglesias mejores por allá afuera, pero en la providencia de Dios, tú hoy estás en esta iglesia. Este es tu lugar. Aquí es donde estás tú. Tienes que trabajar y ejercer tus dones acá, con tus hermanos. Está claro que no somos la única iglesia en el mundo. Hay muchas más iglesias. Y pudiera ser que hubieran iglesias mejores. Yo no lo puedo decir porque amo a mi iglesia. Pero objetivamente deben haber. Sin embargo, aquí estamos. Esta es nuestra iglesia y la amamos. Y por lo tanto aquí trabajamos. Aquí servimos. Estos son mis hermanos que Dios puso delante de mí. Este es el rebaño, este es el redil con el cual yo camino. Me preocuparé de este rebaño. Por lo tanto, prosigue a la comunión y huye de la apostasía. Prosigue a la comunión, a la unidad con el pueblo de Dios, para que el mundo declare que hemos sido amados con el mismo amor que el Padre ama a Cristo, para que el mundo declare que Cristo es verdad y es el verdadero enviado de Dios. Prosigue a la comunión y huye de la apostasía. El Señor nos ayude en esto, hermanos. Oremos a nuestro Dios.